Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Horacio Ricci. Esto es Tipo de Cambio, un programa para tratar de entender la economía y los temas cotidianos que pasan en la Argentina. Temas cotidianos, precisamente, que están relacionados con la economía y la política. Hoy tenemos un programa espectacular, tenemos de todos los temas. Vamos a recorrer todos los temas que le preocupan a los argentinos. La inflación, el dólar, el Banco Central. Vamos a hablar de China y las implicancias con la Argentina, de los nuevos... A ver, ¿hay algún otro fallo de Griesa? También lo vamos a hablar acá. Y tenemos una entrevista de lujo, lo vamos a presentar después. Ya mismo saludo a la mesa, ya mismo saludo a Julieta Camandone. Hola Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Horacio? Todo muy bien. Bueno, la economía empieza por vos hoy. Mirá, qué bien. La verdad es que de lo que tenemos que hablar esta semana tiene que ver con la ampliación del gasto del presupuesto 2014. Estamos hablando del presupuesto que termina ahora, a fin de año, pero como se esperaba y como suele suceder a fin de año, hay gastos adicionales y para eso el Gobierno Nacional amplió el presupuesto en unos 50.000 millones de pesos en esta semana. ¿Cómo se financia esto? En parte con mayores ingresos, que tiene que ver con los ingresos que vienen de la Seguridad Social y también con otros ingresos tributarios, pero también con deuda. Eso es lo que prende una luz de alerta para la economía que viene, porque son gastos que se permiten para ahora, pero que se pagan más adelante. Como vos decís siempre, Horacio, en la economía siempre se paga. Así que te voy a contar brevemente a dónde van estos gastos. Principalmente, buena parte va a cubrir salarios y en eso, salarios del Estado, por supuesto, y en eso las fuerzas de seguridad se llevan una buena partida para este fin de año para los sueldos. También hubo un destino para la ANSES y algo más de dinero para Aerolíneas Argentinas. Son los gastos más importantes, pero obviamente hubo muchos departamentos del gobierno, distintos ministerios que obtuvieron algo de dinero en esta inyección que hizo el gobierno para fin de año. Y te decía, todo se paga y el déficit que le genera todo esto al gobierno ya alcanza los 195.000 millones de pesos en lo que va del año. Y con esto ya va terminando 2014, ya se espera que no haya mayores gastos, pero todo esto, como te decía, prende una luz de alerta porque todo esto se paga en el futuro. Claro, la luz de alerta es verdad, es cierto, y esto puede implicar tal vez mayor control para contener la inflación que salta en la Argentina. Lo cierto también es, Julieta, que a diferencia por ahí de lo que pasaba en los 90 cuando el Estado se endeudaba, había una deuda en dólares muy importante en los 90 que hacía, por ejemplo, que era el 165% del PBI de la Argentina. Bueno, ahora estamos con una deuda en dólares del 8% y una deuda en pesos que, si bien se va incrementando, como vos bien decís, lo cierto es que siempre es mucho más manejable una deuda en peso que una deuda en dólares. Totalmente, y siempre hay que relacionarlo, como vos decís, con el Producto Bruto, que es lo que genera la economía en sí. La economía en sí, exactamente. Bueno, pero no es el único tema, Vamos a hablar, como les decía, de otros temas. Otro de los temas tiene que ver con el juez Griesa, el juez de Nueva York. Nos tiene mal traer el juez Griesa, Mara Laudoña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Horacio. Sí, los coletazos o el impacto que empezó a tener el fallo del juez Griesa se empezó a sentir en diversos ámbitos esta semana. Primer impacto es en la colocación de México. México inauguró una nueva forma de realizar colocaciones de deuda de países emergentes que incorporan una cláusula de pari passu explícitamente formulada para que no se interprete como el fallo del juez Griesa. Además, es una cláusula de acción colectiva reforzada, se emite 2.000 millones de dólares y esos 2.000 millones de dólares se emiten a 10 años con estas cláusulas. De esta forma, México se convierte de nuevo en un, digamos, caso testigo, como fue en el 2003. Horacio, recordemos que en el 2003 fue también el primer país que utilizó este tipo de cláusulas de acción colectiva, que son cláusulas de mayoría. Ahora están un poquito más modificadas y reforzadas, pero como para empezar a mitigar los efectos de los fondos buitre. Muy bien, bueno, es todo lo que hay de Griesa. Me parece que es todo por hoy, pero Griesa nos va a dar que hablar el año que viene también, Mara, ¿es así? Bueno, el fallo de Griesa va a seguir teniendo consecuencias y me quería referir a dos temas más que todavía no lo había comentado. Por otro lado, se hizo la cumbre del G20 de los países que reúnen el 85% del Producto Bruto Mundial de la economía el fin de semana pasado y han establecido allí pleno apoyo a este tipo de cláusulas que va a hacer México y se están tratando de hablar de distintos mecanismos. No se habla como Naciones Unidas de un nuevo marco legal, pero sí están preocupados por esta situación y hay una voluntad de los países más desarrollados del mundo de ponerle fin a este problema. Y la otra consecuencia es que ya países de África
países del Caribe y de Europa están sintiendo los efectos del fallo del juez Griesa, como Argentina todavía no, pero sí ya empiezan. Por ejemplo, el Congo es un caso casi calcado de Argentina. Empiezan a tener inversores que empezaron a comprar en mansalva bonos de ese país, que es uno de los próximos que caería en una nueva reestructuración de deuda. Y el otro país que también está en la mina es Granada, país del Caribe, que es una isla del Caribe pequeña y también tiene problemas. Bueno, fallos emitidos que pueden ser interpretados como el fallo de Griesa, en realidad deuda emitida en el mundo hay como 600.000 millones de dólares. No quiere decir que toda la deuda esté complicada o no, pero sí países de Europa y países de África tienen una crisis de deuda en este momento que podría ser que el fallo de Griesa se interprete también, de Argentina, se interprete también de la misma situación a estos países. Y por eso hay tanta preocupación en el G20, en el FMI, que además en el FMI está habiendo una crítica mayor a todas las consecuencias de la crisis global. Se habla de que hubo una demora en poder hacer crecer nuevamente las economías, se están pasando las culpas. Por lo menos Lagarde dijo que hay un exceso de testosterona. Mira vos, bueno, yo lo que digo es que cuánta irresponsabilidad, ¿no? A veces de un endeudamiento. Vos decías, están comprando bonos a mansalva. Bueno, los fondos buitres obviamente no son defendibles, está claro, pero cuánta irresponsabilidad muchas veces de los gobiernos de endeudarse para, para tener después las consecuencias que tuvimos. ¿Te acordás en los 90? Bueno, ¿te acordás lo que pasaba con los dólares? Te endeudabas, no querías salir del tipo de cambio, no querías modificar esa convertibilidad que nos había atado y después las consecuencias, mira, todavía la estamos pagando. Más allá de los errores, de los aciertos o no, después de la renegociación de la deuda, lo cierto es que estamos lidiando con una deuda que hubiésemos preferido no tener. Está claro eso, pero vamos a hablar de China, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar con Ernesto Adida. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Horacio? Bien, bien. Acá bueno, ¿qué fue lo que pasó con China y Europa? Sí, ahora? A ver. China está tomando la medicación y Europa están tomando la medicación que dejó el paciente americano. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Claro, a ver, contame. Y la medicación es bajar las tasas de interés y en el caso de Europa está caminando hacia el mismo trayecto que ya pasó Estados Unidos. Está tratando de recomprar deuda para de esa manera empezar a revitalizar una economía que no despega y que está viviendo todo lo contrario que vive la Argentina, que es deflación, o sea, caída sostenida de los precios, debido a que la actividad económica está cada vez peor en Europa. Bueno, el paciente americano parece ser que se empezó a recuperar de la medicación que tomó a partir del 2009 y en este año, 2014, los dos pacientes que están tomando medicación claramente son China y Europa. Habrá que ver si esta enfermedad, que es la enfermedad de la caída de la actividad, no le empieza a pegar fuerte a todos los emergentes, que por lo que parece ya están empezando a tener las primeras fiebres. Estados Unidos empieza a salir claramente de la crisis, empieza a recomponer todo su tejido laboral y por otro lado, lo que ocurre en los países emergentes es que empiezan a tener una gran presión cambiaria, una caída en todas las monedas de los BRICS y lo que más preocupa es la caída de los precios de las materias primas. Estados Unidos otra vez se fortalece y en ese fortalecimiento este gigante, cuando camina, hace temblar a todas las economías más chicas del mundo. Muy bien, bueno, gracias Ernesto. Ahora nos vamos a la entrevista. Nos vamos a la entrevista, tenemos una entrevista de lujo, lo presentamos ya. Ministro de Economía durante el año 2007 y también fue secretario de Industria durante 2004 y 2007. Hoy es asesor económico de Sergio Massa. Miguel, gracias por venir. Gracias a vos, Horacio, y gracias a todo el equipo. Bueno, hablábamos de economía, ¿no? Un tema que se sabe y de cerca. Peirano, ministro de Economía, Peirano, secretario de Industria. ¿Eran otros tiempos con respecto a ahora? Pasó hace poco, pero la economía no es la misma, parece, ¿no? Sí, eran otros tiempos, eran otros fundamentos. De todos modos, creo que lo importante es mirar al futuro. Creo que muchas veces la experiencia económica, vos referías un proceso tan negativo como fue la década de los 90, la recurrencia al endeudamiento. Y creo que el pasado sirve para mirar fundamentos, experiencias. La historia es muy importante en ese sentido, siempre para proyectar el futuro. Creo que esa época mostró una capacidad de recuperación de la Argentina, mostró fundamentos sólidos macroeconómicos.
criterios muy acertados en materia de negociaciones internacionales, de políticas para cada uno de los sectores, y a mi entender ya se empezaba a vislumbrar un problema inflacionario importante, que había que encararlo, otras dificultades, y en lugar de resolverse se fueron acrecentando, y bueno, son los desafíos que tenemos a futuro. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene hoy la Argentina, precisamente, digo, en materia económica? Bueno, obviamente desde el punto de vista de objetivos, Horacio, resolver los problemas de pobreza, las dificultades más profundas y estructurales, como es obvio. Desde el punto de vista de los instrumentos, de los problemas estrictamente económicos que se vinculan con la posibilidad de generar mejores condiciones de vida para la sociedad, el tema inflacionario es un problema significativo. El tema externo también lo es, pero ese es un tema más sencillo de encarar, más sencillo de resolver. Argentina tiene condiciones objetivas para rápidamente cambiar sus restricciones externas. El tema inflacionario implica desde lo conceptual hasta lo instrumental un desafío importante. Desde lo conceptual, para no volver a recetas que ya han sido negativas en la Argentina, que lo son en el resto, muchos países del mundo, como estabas hablando en la propia Unión Europea, donde el neoliberalismo, ya sea para enfrentar las crisis o en este caso para enfrentar la inflación, recurre a medidas que terminan siendo más problemas adicionales. Y desde el punto de vista instrumental, cómo se sale de un problema inflacionario, de una lógica de crecimiento, de una lógica heterodoxa, con la multiplicidad de factores que implica encarar una política inflacionaria. Es decir, una visión más heterodoxa justamente implica ver los aspectos macroeconómicos, los aspectos sectoriales, los aspectos de mercado. Bueno, es un abordaje mucho más integral que cuando lo querés llevar adelante con políticas son desafíos importantes, requerís un Estado muy eficaz y una definición muy fuerte en cada uno de los sectores. ¿Qué pasa cuando la inflación es alta y al mismo tiempo, bueno, los salarios se van recuperando porque se acomodan más o menos al precio, a lo que sube la inflación, y entonces es como que se va generando una bola donde no se pierde poder adquisitivo, pero las cosas cada vez están más caras? Digamos, eso hace que se pierda competitividad, por ejemplo, a la hora de producir, pero la única receta que encontró la Argentina siempre fue, cuando se agranda se agranda esa brecha, es una devaluación. Entonces se bajan las cuentas públicas, la industria adquiere competitividad, el campo también, porque venden dólares y acá pagan pesos. Digo, ¿es la única receta? ¿Por qué se llega a esta instancia siempre? Vos tocás varios temas simultáneos. El primer problema inflacionario a largo plazo es significativo. ¿En qué sentido? Cuando vos tenés una inflación alta crónica, se te van generando diversos problemas. Vos podés, por un cierto tiempo, lograr recuperaciones salariales que te vayan compensando el problema inflacionario. Pero a mediano plazo, preservar un equilibrio entre los niveles salariales, entre los niveles de ingresos de la gente en los salariales, la competitividad de la economía, los equilibrios macro, las señales para la inversión. Es decir, el conjunto de la economía se te empieza a transformar muy difícil de manejar en el mediano plazo. Es lo que sucedió en los primeros años. Vos tenías capacidad de resguardo salarial, se te ha tornado cada vez más complejo año a año, y al mismo tiempo los procesos de inversión y otras variables macroeconómicas se te fueron desajustando. Respecto de cómo encarar el proceso inflacionario, no, la devaluación evidentemente es un atajo como el monetarismo o como aquellas visiones fiscalistas restrictivas. Son atajos inconsistentes porque vos, de un proceso inflacionario, cuando no querés salir de la peor manera, que es por una vía ortodoxa, es decir, grandes medidas que lo que te terminan afectando son los niveles de actividad, el empleo, y por ende pueden intentar contener la inflación en el corto plazo, pero en el mediano plazo, además de que en muchos casos no lo solucionas, genera problemas gravísimos en términos sociales y económicos. El desafío no es salir con una medida, sino salir con un plan económico integral, que te vuelvo a decir, implica políticas macroeconómicas, políticas para la industria, para el campo, para sectores importantes en términos de su impacto en la canasta familiar, en sectores donde la competencia debe ser profundizada porque puede haber abusos monopólicos, medidas que implican administración del comercio, competencia internacional. Bueno, el abordaje de la inflación implica, por supuesto, en el mediano plazo un proceso que aumente la inversión, pero al mismo tiempo ese proceso de aumento de la inversión debe ir acompañado de un conjunto de medidas. El desafío es ese. Yo creo que el pensar la economía futura es no negar la inflación, entender que es un problema y también obviamente alejarnos de las recetas sencillas, simplistas, que se siguen aplicando en gran parte del mundo, que además de no solucionar el problema de fondo, agravan las circunstancias. ¿Por qué se fue del gobierno Perón? Porque el discurso es bastante parecido al del gobierno, digo, sigue siendo, ¿no?
No, a ver, ¿en qué sentido, Horacio? Yo siempre tuve una relación muy cálida con el expresidente de la Nación y en el 2007 le transmití a él mi diferencia con temas sustanciales, que eran la negación de la inflación, la imposibilidad de abordar el problema reconociéndolo y pensándolo justamente en una lógica no ortodoxa, la propia implicancia que tenía lo que estaba sucediendo en el INDEC, una lógica de intervención del Estado que en ese momento se caracterizaba ya por la aparición de la figura de Guillermo Moreno, que para mí en lugar de jerarquizar el Estado en su rol en la economía terminaba desvirtuándolo y generando justamente todo lo contrario. Y se lo planteé concretamente, con mucha calidez recíproca, le transmití que tampoco era una negociación en términos de discutir condiciones para continuar, sino que a mi entender para estar en un gabinete tenés que tener plena coincidencia y certidumbre de hacia dónde te dirigís y que yo prefería en todo caso, si él lo necesitaba, estaba a disposición de él, pero sin el cargo. Desde que se fue del Ministerio de Economía, ¿qué cosas de afuera ve que son aciertos y qué cosas que dice, no, yo no hubiese hecho esto? No, son muchos años y procesos muy distintos. Es decir, yo creo que, por ejemplo, la crisis del 2008-2009, que fue gravísima a nivel internacional y que impactó muy fuerte en todos los países, Argentina la recorrió con medidas coherentes, no recurrió a medidas que hubieran complicado sustancialmente la situación, generó condiciones que le permitieron recorrer ese escenario, condiciones que después, incluso cuando la economía empezó a recuperarse, permitió que la Argentina saliera. Compartí, obviamente, el proceso de estatización de YPF, la estatización de los fondos de pensión, ni que hablar con todas las medidas sociales que puedan implicar la asignación universal o medidas en esa orientación. El problema de fondo es que evidentemente hay temas centrales, como te vuelvo a decir. Primero, lo más grave para mí fue particularmente el año 2012 y 2013 lo que implicó el rol de Moreno ya en la plenitud de su poder. ¿Por qué lo más grave? Porque ya era un tema institucional. Era el atropello, la amenaza, la extorsión, la falta de reglas transparentes en las decisiones, el creer que el Estado puede ejercer desde un voluntarismo las decisiones del conjunto de los sectores y en definitiva los resultados siempre terminaban favoreciendo a los sectores concentrados o resultados que eran totalmente negativos para la economía. Después podemos recorrer muchos caminos, Horacio. Yo creo que no encarar el problema inflacionario desde el punto de vista político, de reconocer su dimensión, no tener mayor claridad y explicitación y permanencia de las reglas de juego, las propias contradicciones cambiarias, el cepo, que creo que fue un error importante. Bueno, son muchos años, muchas etapas distintas y no se puede simplificar en un solo periodo. Lo peor creo que es el atropello institucional, de esa etapa que te señalé, que tampoco caracterizó, por supuesto, a todas las áreas de gobierno. Y hay un cambio ahora después de la... Bueno, se fue Moreno, digo. O sea, está Kicillof, está Augusto Costa como secretario. Yo creo que uno visualiza cambios, un grado de sistematización distinto de decisiones, por ejemplo, en la administración de las importaciones. Todavía se viven las consecuencias negativas del cepo, restricciones en materia de acceso a insumos básicos, pero creo que hay un sistema mucho más ordenado en términos informáticos y en las reglas y en los procedimientos. Se dejaron de lado teorías absurdas como el que exporta no importa, que en definitiva además no existían los proyectos, no existían controles básicos. Así que creo que ese estilo de la amenaza, la extorsión verbal tampoco lo veo presente, así que creo que desde ese punto de vista institucional hay avances. Después del punto de vista económico creo que no se han logrado generar las respuestas a problemas económicos que se acumularon por años. Digo, cuando uno mira el comportamiento de la economía en el 2014 o en cada uno de los años, no solamente son por las decisiones de ese año, sino son por la acumulación de problemas que muchas veces se expresan con el tiempo. Con respecto a los fondos buitre, cuando Argentina termina esta etapa no de reestructuración, pero sí termina cayéndole la daga, digamos, cuando el juez Griesa la condena a pagar a los fondos buitre. Bueno, hay una historia como que el 30 de junio pasado parecía que la Argentina, para muchos, iba a partirse en varios pedazos. Sin embargo, da la sensación que todo transcurrió como que para el común de la gente solo vio los titulares de los diarios o en diferentes medios de comunicación, pero que en el día a día no le pasó nada.
¿hay que arreglar con los fondos buitres? ¿Se va a arreglar con los fondos buitres? Digo, ¿el mercado cómo lo interpreta? Digo, ¿cuál es la visión que tiene Peirano de la historia esta? En primer lugar, creo que el rol, la forma de actuar de los fondos buitres, lo que implican en el sistema capitalista, su lógica de existencia es de las más nefastas. Que existan fondos que se dediquen a comprar deuda de países con problemas, sabiendo que esos problemas son claros, que después utilicen sus estructuras de lobby económico y político para presionar, para chantajear, para generar dificultades en los países que generan reestructuraciones de deuda, creo que no merece ningún tipo de comentario y es nefasto. Existen, y creo que parte del problema del sistema económico internacional, del propio Argentina, del Mercosur, es que debieron haber planteado con mucha más firmeza estas inquietudes en etapas anteriores para reformular y para instalar en los organismos internacionales. El camino es un camino político y técnico, no es solamente tener la vocación de arreglar, sino ver los aspectos. Es una negociación donde está un juez, donde están los fondos buitres, que sabemos que tienen poca vocación de negociar, y el Estado argentino. Es un tema complejo. Sí, Horacio, evidentemente es un problema que tiene su importancia. Ahora, bueno, la última pregunta, en realidad, la última pregunta del primer bloque, pues nos vamos a ir a un corte. Yo te la hago y después me la contestás, pero ¿cómo se encara la Argentina de 2015, digamos, con los problemas actuales, ¿no? Pero con la posibilidad tal vez de negociar con los fondos buitres? Pero Peirano me la contesta después del corte.